buenas noches. Muchas gracias por la participación esta noche, que embromada de lluvia y temporal. Agradecemos especialmente al grupo del Centro Progreso, que está haciendo un trabajo encomiable levantando este centro y que nos ofreció generosamente este espacio. También a un montón de gente conocida que no puedo ponerme a nombrar a todos, pero agradecemos muchísimo su presencia. Y bueno, agradezco personalmente al amigo acá, Gustavo Espinosa, por arriesgarse a presentar nuestro libro. Le dejamos la palabra a Gustavo. Buenas noches. Es un gusto verdaderamente estar acá. Es seguramente una tardecita, una noche de mucha gente emocionada, entre los cuales me cuento, encuentros, reencuentros. Y también, ya por lo que ustedes sabrán, para invitarlos además siempre es grato invitar a la gente a leer un libro, ¿verdad? Que es lo que hacemos en este tipo de encuentros que tienen algo de ritual familiar y de crítica literaria también un poco sui generis. Ustedes habrán visto en la mesa que hay a la entrada y también en la exposición de las imágenes de Julio, que para empezar, El bote de la muerte y otras leyendas del paso de los carros es un libro muy hermoso. Eso como primera cosa. Es un objeto muy bello, muy cuidadamente bello. Yo les voy adelantando, por otro lado, que es un libro muy entretenido, muy cordial con el lector. Y, sin embargo, no es un libro sencillo, no es un libro simple. Y de lo que se trata cuando uno habla de arte, ¿no? Y de poesía, es de cómo, es el cómo de las cosas. Yo siempre les contaba a mis estudiantes, cuando fui profesor durante demasiados años, una frase de un escritor de Flores, gran narrador de la generación del 45, que tenía algunas particularidades. Era estanciero, era comunista y era de los pocos de la generación del 45 que se dedicó a la narrativa rural, al igual que nuestro Julio César Rosa, ¿no? Además, la generación del 45 es una generación de literatura urbana. Bueno, Arregui tiene un cuento que está en un librito que se llama La escoba de la bruja. Es un cuento criollo, rural. Voy a poner acá el coso para no pasarme de tiempo, porque si no... El cuento se llama La puerta abierta. Y es la historia de un tractorista, de un peón, de un rural, que se desempeña sobre todo como tractorista, cuya mujer le es reiteradamente infiel. Le pone los cuernos continuamente, aprovechándose de que, entre otras cosas, de que este hombre trabajaba por las noches, ¿no? Y él lo sabía. Entonces, en uno de esos episodios, en una noche espléndida, él está con su tractor trabajando y sabe que en ese momento su mujer lo está engañando. Entonces, este personaje, que se llamaba Pancho Pérez, se siente horrible. Y dice el narrador, dice Arregui, si fuera poeta, podría haber escrito
La noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. Y dice Arregui, pero no es lo mismo llamarse Pancho Pérez que llamarse Pablo Neruda. Es decir, esto porque parece un chiste, es en realidad una clave interesante para entender qué cosa es el efecto estético. Es decir, ese rústico trabajador rural puede sentir la misma desazón ante el desencuentro o el amoroso que podía sentir Ricardo Neftalí Reyes Basualto, Pablo Neruda. Pero el tema es cómo expresa, cómo pone en palabras, qué torsión estética le da a eso. Y de eso es lo que yo les quiero hablar un poco. Cómo está armado este libro para que resulte un libro, entre otras cosas, hermoso y significativo. Trataré de no ser muy pesado en eso, porque yo me entusiasmo y termino agradándome a mí mismo en lo que digo y los demás se agarran cada... En fin. Así que bueno, les voy a empezar para que se den cuenta que no es un libro sencillo, pero sí, repito, muy entretenido y que fluye mucho. Pero a veces para que las cosas fluyan es necesario un trabajo muy concienzudo que debe ser ocultado además. No se deben ver las costuras muchas veces. Entonces el libro, en su parte estrictamente textual, después hablaremos un poco de la imagen y de la interacción de texto y de imagen. Para empezar, tiene lo que los profes de literatura llamamos varios paratextos, de la misma manera que el personal que rodea y que asiste al médico se suele llamar paramédicos. Bueno, hay determinadas informaciones que asisten al texto, que lo rodean, pero que no se integran plenamente a él. Para empezar, un paratexto muy privilegiado es el título, ¿no? Por ejemplo, o las dedicatorias. Acá hay una dedicatoria a la cual voy a volver luego. Y hay un prólogo. Déjenme ver porque si no me pierdo. Una dedicatoria. No, antes del prólogo hay una referencia histórico-geográfica que es a su vez una cita. Un libro de un documento muy prestigioso para los interesados por la historia de estos territorios, que es del doctor Francisco N. Oliveres. Entonces él que allí hace referencia al paraje conocido como Paso de los Carros y al combate histórico de 1904 que allí tuvo lugar. Esa es dedicatoria, ese paratexto, referencia histórico-geográfica. Después hay un prólogo que tiene a su vez un subtítulo, se llama El Alba. Y en ese prólogo hay varios registros. Cuando digo registros, digo, hay varios tonos del lenguaje. Hay un lenguaje deliberadamente estetizante y poético al principio, y aparece el fantasma de un carrero de nombre Pérez o Piris, que es el que dio nombre en el siglo XVIII al Paso de los Carros. Después, el lenguaje se pone deliberadamente lo que llamamos convencionalmente poético, es decir, un lenguaje que sugiere, que trata de tener un efecto estético, todo eso en el prólogo. Me hace acordar de Spínola acá. El todo de la sombra se fue deshilachando, temerosas se soltaron del abrazo de la noche para irse arrimando cada una a cada árbol, piedra, pique, a cada animal, buscando su cobijo original y resguardo
a medida que el lucero se elevaba. Después, nuevamente aparece la referencia histórica a la batalla del Paso de los Carros y ya pasando a la imagen, hay un mapa hecho por Julio, pero que no es mera cartografía, es decir, es un lenguaje visual que imita cierta cartografía, diríamos que tiene un efecto vintage, una categoría, una cartografía anticuada, ¿verdad? A mí me hizo acordar, porque además es único en el resto de... ya vamos a hablar que... Yo voy a hablar de atrevido, voy a hablar de plástica también, porque me encanta hablar de lo que no sé. Entonces... es bastante heterogéneo estilísticamente en la parte de imagen el libro. Y este dibujo creo que es único en su cromatismo y en su estilo, digamos, de intervenir. Me hizo acordar, ¿sabes a qué? Capaz que es muy arbitraria la asociación, a unos cuadros y que hay de Cándido López, que era que participó en la Guerra del Paraguay y la documentó primero con dibujos, que después el tipo perdió un brazo en la Guerra del Paraguay y se entrenó para pintar con el otro brazo. Y después que terminó la guerra hizo esos óleos que tienen una cosa así como medio tosca o naif por un lado, pero muy precisa por otro, ¿no? Entonces, bueno, ese mapa sirve como separador y después sí empieza el texto, propiamente dicho. Y allí el texto se compone de 7 relatos, diríamos así, pero que muchos de ellos están subdivididos. Vos corregime nomás, y les estoy describiendo la estructura para que vean con lo que se van a encontrar. Hay 7 relatos, pero esos están divididos, muchos de ellos, en capitulillos, numerados generalmente, ¿no? Entonces los relatos son El bote de la muerte, Viva la División 2, Los perros fantasmas del doctor Gallero, El doctor Perkovich, Un pato, su laguna y un lobizón, La flor de la higuera, La bruja de la laguna escondida y La laguna de la cruz. Y para cerrar, a manera de un paréntesis que cierra, digamos, que había abierto con el prólogo y cierra ahora, hay otro paratexto que es el epílogo, que así como el prólogo se subtitulaba El alba, se subtitula, si mal no recuerdo, El ocaso, ¿no? El ocaso. Y que tiene una descripción metafórica análoga a esta que yo acabo de leer, cuando las sombras nuevamente se expanden sobre el paisaje. Eso en cuanto a la estructura del libro. Bien. Yo les decía que es un libro complejo, entre otras cosas porque conecta o articula o sobrepone muchas cosas. Hay como muchas parejas dialécticas acá, diríamos. Para empezar, bueno, escritura e imágenes. Yo sé que las imágenes, algunas de ellas ustedes las pueden ver allí, los originales, en el libro funcionan muy bien, me parece. Yo sé, decía que las imágenes fueron hechas por Julio a posteriori de la lectura de los textos de Fernando. Pero esta es una información, voy a seguir diciendo, usando jerga técnica, es una información extratextual. ¿Sí? Porque esto no está en eso que yo sé. Yo sé porque eso me dijeron. Y ustedes, y generalmente es así. Es decir, pero yo no creo que estas imágenes deban ser consideradas ilustración del texto. No es
el lenguaje plástico o visual acá casi nunca es un lenguaje subsidiario de la palabra escrita, sino que es otro lenguaje que también narra, que coopera con la letra escrita, con la escritura. Y a veces hay, diríamos, como una sinergia entre los dos lenguajes. Porque también es falso que una imagen valga más que 1000 palabras, como cualquier asno repite ahora, como si fuera el núcleo de una verdad revelada, ¿no? Son lenguajes que son intraducibles entre sí. No hay una inflación, el índice de Merval de cuántas imágenes vale una palabra, no. Son dos lenguajes que se pueden utilizar artísticamente con gran eficacia, ¿no? Y a veces les decía, hay como que actúan juntos. Hay una sinergia y ayudan a comunicar la misma cosa. Pero otras veces, y eso también está bueno, hay como una tensión entre el lenguaje plástico y el lenguaje meramente literario. Entonces es un libro que articula esos dos lenguajes. En segundo lugar, como ustedes ya se habrán dado cuenta, o en primer lugar, no sé, este libro también sobrepone o articula o conecta historia y literatura. Es decir, digamos, o para ser un poquito más preciso, narrativa histórica y narrativa literaria. Porque, es decir, parte de una... o sea, la historia está menos que la literatura acá. Es como el famoso... la famosa parte oculta del iceberg de la que hablaba famosamente Hemingway. Es decir, la historia está allí y Fernando la conoce y la tuvo que investigar. Primero la vivió siendo niño, los ecos de esa historia, ¿no? Después habrá tenido que ir a los documentos, a los archivos. Después se encontró con los relictos materiales de esa historia. Algunos de ellos ustedes los pueden observar allí, de gente que mediante la detección de metales ha exhumado gran cantidad de cosas que tienen como el aura que decía Walter Benjamin, vamos a pronunciar bien el alemán que yo domino perfectamente, de algunos objetos, ¿no? Entonces está, por un lado, la narrativa histórica, es decir, esa narrativa que supuestamente se documenta, cuyo lenguaje debe denotar, debe ser objetivo, debe ser preciso. Si bien es una hermenéutica también, es una interpretación de hechos. Y por otro lado está la narrativa literaria o poética, y ahí está, la diferencia está en el cómo, cuyo lenguaje, como yo les acabo de leer algún fragmento, sugiere, connota, puede ser interpretado, no se impone a sí mismo la obligación de precisión ni nos propone hipótesis que deban ser demostradas. Entonces, esas dos cosas también entran en conexión sinérgica o simbiótica y también a veces entran en tensión. Pero hay otras cosas más que se conectan acá. Y son dos tipos de narrativa diferentes. No solo la histórica. Entra a veces en conflicto, a veces en continuidad con la literatura, que es la narrativa oral, la narración oral. Sobre todo el repertorio de cuentos de carácter fantástico, en el sentido de que nos acercan acontecimientos que no suelen verificarse en eso que llamamos alegremente la realidad. La licantropía, es decir, los lobisones, los no muertos, fantasmas y almas en pena, y otras alteraciones de los
ciclos naturales de las cosas, la higuera que florece y cuya flor produce solamente una vez los Viernes Santos a la medianoche, y cuya flor produce la locura o la muerte de quien la contempla, y cosas por el estilo. Entonces, eso viene de lo que podríamos llamar tradición folclórica, de la narración oral. Viene de lo que propiamente Octavio Paz decía, que hay una cosa muy funcional, una definición muy antropológica amplísima de la cultura que él hace, que dice que la cultura es el conjunto de cosas, instituciones, ideas e imágenes que una colectividad usa, ya sea porque las inventó, porque las heredó o porque las adoptó de otra cultura. Entonces, después de establecido eso, dice Paz que generalmente nos movemos en tres índoles o tres tipos de cultura. La cultura popular, que es la cultura de carácter oral, que se transmite de esa manera. La cultura especializada, cuyo medio de transmisión por excelencia es la escritura. Y la cultura de masas, que ya saben lo que es. ¿Y qué ocurre? La cultura de masas por lo general se está comiendo a la primera, a la cultura popular, de la cual ya nos quedan pocos resquicios. Entonces, ¿quién rescata la cultura popular? La cultura especializada, la escritura. En este caso, la escritura literaria, que se nutre de esa otra cuestión más primigenia, digamos así, como ha ocurrido siempre por otra parte. Y que de alguna manera, creo yo, resiste un poco el avasallamiento uniformizador de la industria del entretenimiento, de la cultura de masas, que es aquella que se transmite por los medios electrónicos, cada vez más maravillosos y más horribles a la vez. Esa es otra de las parejas que junta este libro. Y también, por otro lado, y esto lo podría yo relacionar con aquello de narrativa literaria, narrativa histórica, también hay aquí, por un lado, un registro realista de acontecimientos, que estaría más cercano a lo histórico, y del cual tenemos pruebas materiales que están allí para que ustedes las vean y las toquen, y tenemos documentación, aunque no demasiada, según me dice Fernando. O sea que no ha sido un fenómeno de la batalla, un hecho histórico muy sobre el cual abunde la literatura histórica, digamos. Pero también existe narrativa literaria realista, ¿no? Y por otro lado, lo sobrenatural, lo fantástico. O sea que realidad y fantasía también se maridan aquí. Y eso produce un efecto muy conocido por todos nosotros y por todos los latinoamericanos, que es el famoso realismo mágico. Es decir, que los acontecimientos sobrenaturales o fantásticos se integran al mundo cotidiano y son vividos son naturalizados. Es decir, están allí, pero no siempre son como el núcleo de un relato. Están integrados los vivos con los muertos. Y dicho sea de paso, por ejemplo, en uno de los cuentos, La Laguna de la Cruz, si mal no recuerdo, La Flor de la Higuera. Ese conflicto entre realidad y fantasía se personaliza, o se personajiza, mejor dicho. Porque hay un tropero llamado Pitingo, que es analfabeto, que es un fabulador maravilloso, y cae en el lugar de los hechos
atrás del famoso Yuyo de Perkovich, para clasificarlo, incluirlo en una taxonomía, nombrarlo, supongo yo que en latín. Entonces, en una noche en un fogón se encuentran esos dos saberes, se encuentran realidad, fantasía, debaten y se sacan chispas, ¿no? Entonces, ahí me parece que eso es ni más ni menos que una personificación de esas dos dimensiones del libro. ¿Qué más tiene esto de realismo mágico? Bueno, la creación de un territorio donde todos los 7 cuentos ocurren, que es un territorio que tiene una toponimia y unos lugares que no son familiares, pero que está intervenido por la fabulación de Fernando y de los personajes. Esos personajes transitan de un relato al otro, eso es también bastante frecuente en el realismo mágico, es decir, a veces son protagonistas, a veces son extras, digamos así, a veces pasan a un primer plano, a veces se retiran, pero más o menos los cuentos son como episodios, abren, se desarrollan y se cierran, pero los personajes y ese terreno entre realista y fabuloso permanece allí, como un fondo, como una escenografía, digamos. Eso también es. Y, que me había olvidado, tendría que haberlo dicho antes, esto porque eso ya se anuncia en el prólogo, o en el primer relato, predomina en los relatos lo que enrarece más la cuestión, una perspectiva y un punto de vista infantil. Porque todo este mundo viene de esa narrativa oral y viene de las vivencias de la niñez y adolescencia, principalmente de Fernando y parcialmente de Julio como amigo de Fernando. De esa vida en el campo de un gurí, digamos, urbano, o por lo menos aldeano, que ya es un extrañamiento, porque aunque estuviera unas pocas leguas de acá, ya era un mundo radicalmente distinto en muchas cosas. El mundo de las calles hormigonadas de esta aldea, que era el pueblo, y ese otro mundo. Y más en un universo desconectado absolutamente, como lo era en los años 60, póngale. Y toda la otra cuestión que habilita, digamos, la perspectiva infantil. Entonces hay un elenco ahí de personajes que son el Toto, el Pelau, el Nenito y alguien que es una primera persona, que es yo, digamos, que bien podría ser un alter ego del autor, acá presente. Entonces todo eso le da como esa aura de realismo mágico al libro. Y bueno, esas son las capas, las áreas que el libro va. Les decía que las ilustraciones, primero que son bastante heterogéneas, que van acompañando todo esto, son bastante heterogéneas. Y predominan, digamos, como ustedes ven, un figurativismo. Aquí hay figuración, ¿verdad? No es abstracción. Pero no es un figurativismo realista, sino icónico, digamos así. Hay acuarela, ¿no? En el libro a mí, cuando vi las ilustraciones acá, me recordó bastante a Chagall. Tiene, algunos son parecidos. Sobre todo creo por esa primero está bastante claro eso que también en Chagall ocurría, de abrevar, digamos, en la fabulación popular, ¿no? Él de su tierra, ustedes de la nuestra. Y además esa cosa de que algunas imágenes parecen ser ingrávidas, en el sentido de que ahí está, no hay como una arriba y una. Qué lindo se viviría. Ahí está, no hay no. Qué lindo se viviría sin arriba y sin abajo. Bueno, eso parece.
Pero hay otras que no se parecen a Jagger. Hay algunas que a mí las transparencias, estoy hablando de algo que ignoro por completo, pero me encanta. La técnica de la acuarela da lugar a las transparencias. Y a veces ocurre que la heterogeneidad está en la misma obra plástica. Porque a veces hay registros más realistas dentro de otros que no lo son. Por ejemplo, yo había marcado acá, bueno, no me acuerdo. Hay uno que hay la imagen de un pez, de un pescado, que es muy realista, muy detallada, dentro de ese otro tipo de íconos más que recuerdan a las imágenes de las culturas precolombinas o cuestiones así. Y por otro lado, otra cosa que me encantó, son detalles de diseño gráfico, todos muy sutiles. Porque hay un montón de imágenes ahí que son como personajes centrales de una ilustración. Y después, de una manera poética, digamos así, se van reiterando, descolocados de su contexto inicial y con otras dimensiones en otros lugares del libro. Y eso contribuye obviamente a la unidad del libro. Y otra cosa que a mí me encantó es algo, capaz que estoy errándole, pero me parece que es la imitación de lo que se solía llamar, los viejos imprenteros solían llamar clichés, que eran pequeñas imágenes que usaban como separadores, y que se imprimían entre capítulo y capítulo, o cuando quedaba un margen de página muy grande, y allí lo ponían. Entonces Julio imita ese tipo de... Hay un lechuzón, hay serpientes, hay la luna y el sol, hay muchísimos esqueletos que calculo yo que son sacados de libros viejos, como esos mementos barrocos de los cuadros españoles y europeos en general. Entonces esos mismos detalles después en la solapa del libro se repiten muy pequeñitos a la manera de guarda. Entonces todo eso le da es de una enorme sutileza, contribuye a la unidad poético-plástica del libro. Ya va siendo hora que me vaya de acá. Pero quiero decir algo antes de irme. Como una especie de generalización de por qué a mí me parece valioso este libro. Por un lado, estas cuestiones de los lobillones, de las luces malas, de todo esto. Yo creo que, aunque parezca un poco megalómano, es un acto de resistencia contra la alienación de nuestros propios delirios, de nuestras propias fantasías. La industria del entretenimiento, que es la más poderosa del mundo, creo, después de la industria de la guerra, como acaba de ser demostrado por la mega fantasía delirante que nos tuvo hipnotizados a todos hasta ayer, se ha apropiado de nuestras formas de fantasear, de delirar, que quiere decir sembrar afuera del surco, es decir, de nuestra propia forma de disparatar, de soñar, de destrillar, como decimos nosotros. El tipo destrilló. Bueno, una cultura destrilla con sus particularidades de delirio, digamos así. Paz decía también, a quien ya he citado demasiado por hoy, decía también que una cultura no son solamente sus construcciones científicas, positivas o materiales, sino también son sus sueños, sus pulsiones, sus delirios. Y toda esa cuestión que circulaba en la narración oral rural casi que no tiene posibilidades de sobrevivencia, sino es pasteurizada, digamos así, o metabolizada por
por las estéticas Netflix y cosas por el estilo, como hicieron con 100 años de soledad, por ejemplo. Entonces yo creo que registrar estas cuestiones en un lenguaje que nos es propio, que es el lenguaje de la tribu, digamos así, es un acto de resistencia contra eso, contra la alienación de nuestras propias formas de delirio, digamos así. Así que bueno, con todo eso se van a encontrar ustedes cuando compren a precios módicos este librito allí en la puerta. Muchas gracias.